y otra vez drones vuelan a plena luz del día sobre Moscú. ¿Por qué sucede esto y qué han alcanzado? Lo veremos en el informe de situación. 16 de junio de 2026, estamos en el quinto año y en el día 114 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos al informe de situación. En el informe de hoy veremos los ataques a Moscú, pero también veremos lo que los soldados ucranianos y los soldados rusos están haciendo actualmente en Konstantinivka. Y lo que también veremos, por supuesto, son de nuevo filas de varios kilómetros. Y ahora casi en todas partes de Rusia, especialmente en los lugares más importantes. El día 15, el 15 de julio, el puesto de control de Chonar y un puente cerca del acceso a Genichesk estaban en llamas. Ambos se encuentran en uno de los accesos más importantes a Crimea y justo ahí es donde gran parte del suministro llega a la península por la conexión terrestre. En la propia Crimea ya hay problemas de combustible, largas filas frente a las gasolineras y reportes sobre suministro limitado. Al mismo tiempo se están atacando camiones cisterna, locomotoras, barcos de carga y centros logísticos. Y eso desde hace semanas. Ahora, después de los últimos ataques a los puentes, aparentemente también las vías de acceso están bajo presión. En algún momento esto genera un problema muy práctico. No todos los puentes destruidos paralizan completamente el tráfico. No todos los ataques cierran una ruta de manera permanente. Pero cada daño adicional provoca retrasos, desvíos, controles y, sobre todo, embotellamientos. Y la logística depende precisamente del flujo. Cuando miles de toneladas de combustible, municiones y suministros tienen que ser transportados todos los días, ataques como este son suficientes para hacerse notar a lo largo de toda la cadena de suministro. Por eso no consideraría este ataque de manera aislada. Encaja muy bien con los otros golpes contra la logística rusa que hemos podido observar aquí desde hace casi un mes. Pero no solo aquí hubo ataques importantes, sino también a un puente importante en Novosibirsk. El puente se encuentra en la carretera RR-280 que conecta Mariupol con Taganrog y por lo tanto representa una de las rutas de suministro rusas más importantes en el sur. Quien siga regularmente mis informes ya conocerá esta carretera. Precisamente por este eje pasa gran parte del suministro entre Rusia, los territorios ocupados en el sur de Ucrania y, en parte, también Crimea. Por eso los puentes a lo largo de esta ruta son especialmente valiosos. No necesariamente porque un solo impacto paralice toda la logística, sino porque cada cruce dañado ralentiza el tráfico y aumenta la presión sobre las rutas alternativas restantes. Y eso parece haberse vuelto muy lucrativo para Ucrania en este momento, por lo que están empezando a golpear con especial fuerza aquí. Aunque este puente aquí no fue destruido por completo, como otros puentes en el norte de Crimea. Esto en realidad es un desarrollo mucho más importante que muchos videos individuales de drones, porque según Bloomberg, el procesamiento de petróleo ruso ha caído a su nivel más bajo en casi 2 décadas. Rusia sigue extrayendo enormes cantidades de crudo, pero lo importante no es solo la extracción, sino lo que sucede después. El crudo tiene que ser transportado, tiene que ser procesado y sobre todo también tiene que ser vendido. Desde hace meses se han estado atacando refinerías, estaciones de bombeo, terminales petroleras y otras partes de la infraestructura energética rusa. Muchas instalaciones tuvieron que suspender temporalmente sus operaciones, reducir la producción o realizar reparaciones. Las consecuencias parecen estar reflejándose ahora en las cifras a nivel nacional. Y eso afecta a Rusia en un punto sensible, porque el petróleo no es simplemente una materia prima para Moscú. El petróleo es una de las fuentes de ingresos más importantes del Estado y los productos que se derivan de él son además indispensables para la guerra. Mientras las tensiones aumentan en Medio Oriente y los precios del petróleo se mantienen altos, Rusia en realidad podría beneficiarse de estos precios. En cambio, el país enfrenta problemas precisamente en el sector que normalmente aporta miles de millones adicionales al presupuesto estatal. Y al final, las guerras no solo se libran con soldados y humos, sino que también se pagan con dinero. Y precisamente por eso hemos estado observando durante meses que Ucrania no solo ataca objetivos militares, sino cada vez más la infraestructura con la que Rusia llena su caja de guerra. Sobre la región de Moscú, una vez más vuelan drones. Los residentes graban el espectáculo de la falta de defensa antiaérea en la región políticamente más importante de Rusia. ¿Cuál es su objetivo? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, por lo que parece, hacia Kapotnia. ¿Dónde está eso? A solo 16 kilómetros del Kremlin. Kapotnia es una de las refinerías más importantes de la región metropolitana de Moscú. Desde aquí, Moscú y sus alrededores reciben una parte considerable de su combustible. Y cuando digo considerable, me refiero a que esta refinería suministraba hasta el 70% de la gasolina de la región de Moscú. En los últimos días hablamos de filas de kilómetros frente a las gasolineras en Crimea. Ahora, imágenes similares aparecen en la M11
entre Moscú y San Petersburgo, según los informes. Los automovilistas allí ahora pueden tardar hasta 3 horas solo para cargar gasolina. Los videos muestran largas filas de vehículos a lo largo de una de las principales vías de comunicación de Rusia. La M11 no conecta solo algunas ciudades provinciales, sino las 2 metrópolis más importantes del país. También es interesante la dinámica detrás de este tipo de situaciones, porque incluso si teóricamente hubiera suficiente combustible, basta con que haya reportes sobre escasez para ejercer presión adicional sobre el sistema. La gente carga gasolina con más frecuencia y llena sus reservas mientras todavía está permitido. Sabemos que en otras regiones ya se ha prohibido. Y solo se entregan 20 litros por persona y la mayoría de las veces solo a los locales y ya no a los turistas. Pero actualmente el consumo y la demanda siguen aumentando a corto plazo. Para la logística rusa eso también es incómodo. La M11 es una de las conexiones norte-sur más importantes del país. Si las gasolineras ahí están saturadas, no solo afecta a los conductores particulares que van de vacaciones, visitan a alguien o van al trabajo, sino también a las empresas de transporte, los servicios de reparto y los transportes comerciales, pero sobre todo también a la guerra. Veamos de nuevo el punto crítico en el frente. Veamos Kostiantynivka. En los últimos días hemos estado observando este lugar y la situación ahora se parece mucho más a la batalla de Toretsk que a la de Bakhmut. Me repito con los informes de los últimos días. Quiero que entiendan por qué lo menciono una y otra vez. Quiero que reconozcan patrones en los ataques rusos y comprendan lo que yo puedo ver o deducir aquí. En Bakhmut, los ucranianos mantuvieron la ciudad durante mucho tiempo a pesar de estar cada vez más rodeados. Recuerden que hubo un intento de cerco desde el sur y luego desde el suroeste hacia la carretera de suministro de Ucrania. Se luchó menos dentro de la ciudad misma y más bien se intentó rodear la ciudad y primero cortar el suministro. Militarmente también tiene bastante sentido, siempre y cuando se tengan las capacidades necesarias para hacerlo. Eso evita una batalla realmente sangrienta dentro de la ciudad, porque el combate urbano y de casa en casa suele ser más peligroso que afuera, sobre todo cuando uno está a la ofensiva. Y los ucranianos resistieron durante mucho tiempo a pesar del intento de cerco, pero al final las rutas de suministro se vieron cada vez más amenazadas. Los rusos pudieron atacar con artillería, también pudieron lanzar drones cerca. En ese entonces, el alcance no era tan grande como hoy, y entonces, en algún momento, una retirada ordenada por parte de los ucranianos fue prácticamente inevitable. En Kostiantynivka vemos algo diferente porque los rusos no han logrado hasta ahora cerrar la ciudad ni cortar completamente las líneas de suministro. Tampoco vemos un gran ataque de cerco alrededor de la ciudad. En cambio, avanzan poco a poco mediante pequeñas infiltraciones, pequeños grupos de asalto y combates casa por casa, adentrándose cada vez más en la ciudad. Así como antes, también trabajan de esa manera. Eso no mejora la situación para los ucranianos, al contrario. De hecho, la empeora, porque los rusos están avanzando lentamente en la ciudad con relativamente pocas bajas. Y eso a pesar de que el suministro ucraniano prácticamente no está siendo cortado. Por otro lado, también significa que Ucrania esta vez no se enfrenta a la decisión de romper el cerco o ser rodeada. En cambio, parece que se está desarrollando una lenta y dura batalla de desgaste, en la que se van perdiendo barrios individuales poco a poco, mientras la defensa retrocede a nuevas líneas. Así que aquí vemos en una zona muy pequeña y local un combate de retardo en el que no hay líneas claras, sino más bien pequeños puntos de apoyo locales y lugares con especial atención dentro de la ciudad. Por eso, la evolución actual en realidad no sorprende a nadie que haya estado siguiendo el frente durante meses. Los avances rusos al sur de la ciudad, los combates en los suburbios y las infiltraciones crecientes ya han indicado esta dirección desde hace tiempo. Incluso si Rusia llegara a tomar Kostiantynivka por completo, y es posible que lo hagan, eso no resuelve automáticamente el siguiente problema. Los ucranianos todavía cuentan con las líneas de defensa en la zona de Durshkivka y Kramatorsk, es decir, un poco más al norte, aquí en este punto y aquí con Kramatorsk. Esa es la siguiente gran defensa en la región de Donetsk, y al mismo tiempo todavía se está combatiendo aquí en Chasiv Yar. La batalla aún no ha terminado, aunque los rusos están lanzando una ofensiva fuerte nuevamente aquí. Para Rusia, la toma de la ciudad sería sin duda un éxito político importante. Sin embargo, no conduciría a la ruptura operativa que algunos observadores quieren deducir de ello. Algunos incluso llegan tan lejos y publican mensajes como este aquí. Se los leo rápidamente. Sobre el colapso del frente en Kostiantynivka. Cientos de soldados ucranianos capturados. Está ocurriendo un colapso total del frente ucraniano en la zona de Kostiantynivka. Unidades completas de la quinta, se dice que la quinta brigada de asalto y otras brigadas se rindieron en masa debido al agotamiento total y a la falta de agua, comida y municiones. Los grupos de asalto rusos siguen avanzando, mientras que los soldados ucranianos, abandonados por su mando sin relevo ni suministros, preferirían el cautiverio antes que una muerte sin sentido. Los espectadores que ya llevan tiempo en el canal ya conocen esta imagen.
Estos no son soldados ucranianos, son soldados rusos que el 8 de agosto de 2024 en la región de Kursk se rindieron ante los soldados ucranianos. Entonces, la parte rusa recicla a sus propios soldados, los utiliza para este tipo de noticias como si fueran la parte contraria. Creo que incluso el texto lo podrían haber copiado casi palabra por palabra. Porque la mayoría de las veces hemos escuchado sobre la escasez de agua, comida y municiones del lado ruso y menos del lado ucraniano, sin querer decir con esto que no exista esa escasez. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la All Go Crew. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Reneke, Sila, Dietrich, Freddy y Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar un like y comentarios, y nos vemos en el próximo informe de situación.